Olía a muebles, no a guerra. Los ingenieros alemanes se reunieron alrededor de los restos en un hangar oscuro a las afueras de Hamburgo, sus batas blancas ya manchadas de grafito y aceite. Un bombardero Mosquito, capturado casi intacto después de ser obligado a aterrizar en el campo de un granjero, yacía desmontado bajo focos. Sus pálidos paneles de madera parecían absurdamente domésticos, como algo robado de una carpintería en lugar del cielo. Les habían dicho que este era el bombardero más rápido que poseían los británicos, capaz de superar a los Messerschmitt y Focke-Wulf a máxima potencia. Esa afirmación parecía imposible para los ingenieros de la Luftwaffe. Pertenecería al pasado, a aviones de compra y museos, no a la era de los reactores y el combustible de alto octanaje. El doctor Karl-Heinz Hankel, analista senior de materiales del Ministerio de Aviación del Reich, ajustó sus gafas y golpeó uno de los paneles con los nudillos. El sonido no era metálico, sino apagado y resonante, como golpear un ataúd. «Es contrachapado», murmuró, con incredulidad arrastrándose en su voz. A su alrededor los técnicos se rieron en voz baja. «¿Un bombardero de madera?», dijo uno. «Los ingleses deben haberse quedado sin aluminio». Esperaban astillas y serrín, no un arma que había humillado sus defensas aéreas durante casi 2 años. Fuera, la lluvia silbaba contra el techo del hangar. Dentro, el olor a resina fenólica llenaba el aire, agudo, dulce y químico, algo entre barniz y azúcar quemado. Se pegaba a su ropa y gargantas mientras trabajaban. Comenzaron a catalogar cada componente con la precisión de cirujanos, sin remaches, sin soldaduras. Cada panel había sido pegado, no atornillado. Las costuras eran perfectas, tan lisas que reflejaban la luz como mármol pulido. Cuando Hankel intentó separar 2 capas con un cincel, la hoja se rompió. Frunció el ceño. «Esto no es cola de carpintero», dijo. «Lo que sea que usaron es más fuerte que la propia madera». Su asistente sugirió que podría ser algún tipo de resina, quizá baquelita. Hankel negó con la cabeza. La baquelita era frágil. Esto era elástico, resistente al calor, casi vivo. Colocó un fragmento bajo una lupa y vio fibras fusionadas como el grano de tejido vivo. Lo que más inquietaba era la artesanía. Cada curva del fuselaje había sido moldeada con precisión de escultor. Los británicos habían construido un avión como se construye un violín, capa por capa, tono por tono. Cada contorno servía a un propósito: reducir la resistencia, canalizar el aire, ocultar fuerza bajo elegancia. Mientras los alemanes medían, registraban y fotografiaban, algo extraño sucedió. Las risas se desvanecieron. Cuanto más tocaban el Mosquito, menos se burlaban de él. Comenzaron a percibir inteligencia detrás de cada unión, como si el artesano que lo construyó hubiera anticipado su incredulidad. A medianoche, el suelo estaba lleno de serrín, bosquejos y tazas de café. Hankel se recostó, frotándose las sienes, rodeado de fragmentos que se negaban a tener sentido. Los números en su portapapeles no mentían. Este avión de juguete había alcanzado velocidades que sus mejores bombarderos de metal no podían igualar. De alguna manera, la madera había derrotado al acero. Miró la pálida curva de una nervadura de ala bajo la luz y susurró para sí mismo: «¿Cómo?». La ironía lo corroía. Alemania, la tierra de la ingeniería de precisión, estaba siendo superada por un bombardero pegado en fábricas de muebles. Fuera, el zumbido de bombarderos nocturnos resonaba débilmente sobre la ciudad, el sonido distante de un imperio erosionándose. En ese hangar, entre el olor a cola y madera húmeda, algo cambió. La pregunta ya no era si el Mosquito funcionaba, sino por qué, y qué secreto se escondía dentro de la cola que lo hacía imparable. Y recuerda que si te gusta el contenido, suscríbete para no perderte nada y apoyar el canal. En 1938, cuando el mundo se preparaba para otra guerra mecanizada de acero, un hombre se presentó ante el Ministerio del Aire británico con una propuesta que parecía casi insultante. Geoffrey de Havilland, alto, sereno y discretamente terco, desplegó planos de un bombardero que desafiaba cada doctrina de la aviación moderna. No tenía cañones defensivos, ni armadura, y lo más absurdo de todo, debía estar hecho casi enteramente de madera. La sala de funcionarios escuchó cortésmente, esperando la broma. Cuando ninguna llegó, rechazaron la idea rotundamente. El metal era el futuro, dijeron. La madera pertenecía al pasado. Pero de Havilland no se inmutó. Entendía algo que los burócratas no podían medir en hojas de cálculo. La velocidad era armadura, y la simplicidad era supervivencia. En ese momento, Gran Bretaña ya estaba al límite. El aluminio,
La sangre vital de la producción de aviones se consumía más rápido de lo que podía refinarse. Spitfires, Hurricanes y los nuevos Lancaster demandaban cada lámina de metal que la nación podía producir. De Havilland miró la aritmética y no vio desastre, sino oportunidad. Su compañía había pasado años perfeccionando la construcción en madera para aviones ligeros y aviones de recorridos. El campo británico estaba lleno de pequeños talleres, fabricantes de muebles, constructores de pianos, ebanistas, hombres hábiles que podían trabajar madera pero no tenían lugar en la guerra del metal. Y si pensó, sus manos pudieran dedicarse a construir algo más rápido, más ligero y más silencioso que nada en la tierra. Imaginó un bombardero sin torretas ni artilleros, su cabina biplaza aerodinamizada hasta la silueta de una bala. En lugar de remaches, capas de contrachapado de abedul se unirían con madera de balsa ecuatoriana, materiales elegidos no por glamour, sino por geometría. Abedul para resistencia, balsa para ligereza, ambos unidos por una cola más fuerte que cualquier sujetador mecánico. La técnica conocida como construcción monocasco laminado se había usado en muebles mucho antes que en aviones, pero en la mente de de Havilland se convirtió en una ecuación de supervivencia. Cada onza ahorrada en armadura podía gastarse en velocidad. Si podía superar a los cazas enemigos, no necesitaría luchar contra ellos en absoluto. Cuando la guerra comenzó en 1939, su idea pareció evaporarse bajo el peso de la realidad. El Ministerio del Aire ordenó bombarderos con cañones, torretas y armadura gruesa, fortalezas volantes de metal que podían intercambiar golpes. Pero la guerra tiene una forma de humillar la certeza. En 1940, tras la caída de Francia y los días desesperados del Blitz, Gran Bretaña enfrentó escaseces tan severas que incluso las ideas imposibles fueron reconsideradas. De Havilland regresó con un diseño prototipo, insistiendo que su bombardero de madera podía construirse en fábricas de muebles sin robar una sola lámina de aluminio de la producción de Spitfires. A regañadientes, aprobaron un prototipo. En el otoño de 1940, bajo cielos grises de Hatfield, el primer mosquito tomó forma. Constructores de pianos de Londres lijaron las alas, fabricantes de violines crearon el morro curvo. El adhesivo que unía cada cesura venía de laboratorios de muebles, resina fenol formaldehído. Una cola sintética que se endurecía en algo cercano al ámbar. Cuando se aplicaba entre capas de madera y se prensaba bajo calor, se fusionaba en un material único. Ni madera ni plástico, sino algo intermedio, ligero, resistente y notablemente fuerte. Literalmente nació de la artesanía y la química. El 25 de noviembre de 1940, el prototipo pintado de amarillo de entrenamiento rodó a la pista. Jeffrey de Havilland Jr., hijo del diseñador, subió a la cabina. Los motores rugieron, 2 Merlin gemelos temblando como animales contenidos. Cuando el avión se elevó, la multitud esperaba dificultades. En cambio, saltó hacia adelante como si no pesara nada. En segundos, estaba ascendiendo más rápido que ningún bombardero que habían visto. A altitud, su velocidad superó las 390 millas por hora. Más rápido que el Spitfire Mark I, más rápido que cualquier caza entonces en servicio. Los observadores del Ministerio del Aire, silenciosos momentos antes, ahora susurraban con incredulidad. Un avión de madera había superado a las mejores máquinas de metal y mito. Esa noche de Havilland caminó solo por su taller, pasando los armazones a medio terminar, brillando bajo las lámparas. Colocó su mano en uno de los paneles laminados y sintió el calor de la cola curándose. Era suave, vivo de promesa. El mundo nunca vería la guerra de la misma manera otra vez. Un bombardero construido con madera de muebles acababa de probar que la imaginación podía superar al frío. Cuando el mosquito entró en combate no llevaba cañones, ni artilleros, ni ilusiones. Su supervivencia dependía enteramente de las matemáticas. Los primeros escuadrones operacionales que recibieron el avión en 1941 lo miraron con tranquila incredulidad. Los pilotos que habían volado pesados Blenheim y Wellington ahora debían volar un bombardero que parecía más un avión de carreras, eslancho, elegante y desprotegido. La tripulación consistía solo de 2 hombres, un piloto y un navegante sentados hombro a hombro en una cabina apenas lo suficientemente grande para los dos. No había artillero atrás para cubrir sus espaldas, ni placa de armadura entre ellos y las ráfagas de antiaérea esperando más allá de las nubes. El manual de vuelo era brutalmente simple. Si son interceptados, no luchen. Huyan. Mantengan el acelerador a fondo y confíen en los Merlin. El Ministerio del Aire, una vez escéptico, ahora se había obsesionado con la velocidad del mosquito. Las pruebas oficiales en Boscombe Down habían cronometrado el avión a casi 400 millas por hora, más rápido que cualquier caza operacional en el inventario de la Luftwaffe. Pero los números en un gráfico y la supervivencia en espacio aéreo enemigo no eran lo mismo.
El Mosquito tendría que probar que la velocidad sola podía reemplazar el blindaje. Su bautismo llegó el 20 de septiembre de 1941, cuando una formación de mosquitos del Escuadrón número 105 despegó de Swanton Norley para su primera incursión de bombardeo diurna sobre Oslo. El objetivo de la misión era preciso: golpear la sede de la Gestapo y escapar antes de que los cazas enemigos pudieran reaccionar. A 15 metros sobre el mar, los bombarderos se dirigieron hacia Noruega, sus alas de madera cortando la espuma y la niebla. Las estaciones de radar los detectaron demasiado tarde. Cuando la alarma llegó al comando de la Luftwaffe, los mosquitos ya estaban en su curso de regreso. Los cazas alemanes despegaron de Stavanger, pero nunca cerraron la brecha. Testigos en tierra informaron un rugido fantasmal seguido de silencio, como si los bombarderos se hubieran desvanecido en el aire. Todos los aviones regresaron a la base intactos. La siguiente prueba fue mucho más audaz. En enero de 1943, un vuelo de reconocimiento Mosquito penetró profundamente en el espacio aéreo de Berlín a plena luz del día. Las sirenas de la ciudad aullaron por primera vez en meses, no por una incursión masiva, sino por 2 bombarderos desarmados volando más rápido que los cazas defensores. Los operadores de radar de la Luftwaffe observaron los puntos en sus pantallas acelerar más allá de la persecución. Cuando los mosquitos lanzaron sus bombas de 500 libras sobre la capital, Hermann Göring mismo estaba en conferencia. Furioso, gritó que el ataque era un insulto personal. Ordenó a los interceptores perseguir a los intrusos a toda costa. Ninguno tuvo éxito. A principios de 1943, las tripulaciones del Mosquito habían comenzado a entender el ritmo de la máquina. A 2.500 pies, danzaba sobre las ráfagas de antiaérea como una hoja en una tormenta. La madera laminada absorbía vibraciones que habrían agrietado pieles metálicas. Incluso los impactos directos a menudo no lograban encender incendios. La ausencia de aluminio significaba menos chispas y menos ignición de vapor de combustible. Los pilotos los describían como volar algo vivo, flexible, perdonador, receptivo. Una tripulación que regresaba de una incursión a baja altura sobre Colonia relató cómo el fuego trazador los persiguió por el Valle del Rin. Los proyectiles parecían flotar a nuestro lado, luego caer. Era como si el propio aire nos estuviera protegiendo. La reputación del Mosquito se extendió rápidamente entre ambos bandos. Los periódicos británicos lo llamaban la maravilla de madera. Los pilotos alemanes lo llamaban Der Teufelholz, el diablo de madera. Su efecto en la moral fue inmediato. Los escuadrones de la Luftwaffe, estacionados en la Europa ocupada, recibieron nuevas órdenes permanentes. Si se avista un mosquito, no perseguir a menos que las condiciones sean perfectas. El avión no podía ser alcanzado en vuelo nivelado y en picados aceleraba más allá de los límites de seguridad estructural para los aviones alemanes. Cada misión añadía nuevas leyendas. En febrero de 1943, mosquitos de los escuadrones número 105 y 139 ejecutaron uno de los ataques de precisión más audaces de la guerra. La incursión diurna sobre Berlín, programada para coincidir con un discurso del propio Göring. Mientras sus palabras resonaban por el Reichstag, las ventanas traquetearon con la onda de choque de las explosiones. El momento fue tan perfecto que los sensores de propaganda alemana no pudieron ocultar la humillación. Lo impensable había sucedido. Bombarderos de madera habían golpeado el corazón del Tercer Reich y escapado sin pérdidas. El éxito lo cambió todo. La Real Fuerza Aérea comenzó a rediseñar operaciones alrededor de la mezcla única de velocidad y sigilo del Mosquito. Se convirtió en el avión preferido para reconocimiento fotográfico, marcaje de objetivos y bombardeo quirúrgico. Cada salida probaba una verdad simple. Cuanto menos llevabas, más rápido volabas. Cuanto más rápido volabas, más tiempo vivías. Los hombres que lo piloteaban comenzaron a creer en su leyenda. Lo llamaban el avión que olvidó cómo caer. Pero al otro lado del canal, dentro de los fríos laboratorios y talleres de la Luftwaffe, la incredulidad se convirtió en obsesión. El alto mando alemán quería saber cómo un avión de contrachapado podía humillar sus mejores máquinas. Para ellos, no era solo un fracaso militar, era un insulto científico. En algún lugar dentro de esos suaves paneles de madera había un secreto que el Reich tenía que descubrir. En la primavera de 1943,
Un mosquito británico en un vuelo de reconocimiento sobre el norte de Alemania fue atrapado en una tormenta de antiaérea. El piloto logró planear durante kilómetros hasta aterrizar forzosamente en un pantano cerca de Hamburgo. Milagrosamente, el avión no ardió. Cuando las tropas alemanas llegaron a los restos, esperaban metal retorcido y fragmentos fundidos. En cambio, encontraron algo que parecía inquietantemente como un barco roto. Paneles de madera suaves lo suficientemente ligeros para que un hombre los levantara, aún oleando levemente a resina y zumo. Para la rama técnica de la Luftwaffe, fue el hallazgo del año. La orden fue inmediata: recuperar todo. Incluso el fragmento más pequeño debía ser enviado a un hangar de análisis secreto afuera de Reichelen, el campo de pruebas principal de la Luftwaffe. Bajo duros focos, el mosquito leía sobre caballetes de madera como un paciente en una mesa de operaciones. Los ingenieros lo rodeaban con portapapeles y bisturís, su aliento empañándose en el frío. Eran hombres acostumbrados al acero y los remates, a sopletes de soldadura y calibradores de precisión, no a bloques de lijado y cola. Los primeros cortes fueron vacilantes, casi quirúrgicos. Cada capa que despegaban revelaba más preguntas que respuestas. La piel exterior era chapa de abeto, de solo unos milímetros de grosor pero asombrosamente uniforme. Debajo había un panal de madera balsa, ligera como el aire, pero notablemente rígida. Luego venía otra capa de abeto, todo fusionado como si hubiera crecido de un solo árbol. El doctor Karl-Heinz Henkel dirigió el análisis. Era experto en fatiga de materiales que había pasado años estudiando los fallos de armazones metálicos. Ahora permanecía silencioso mirando las uniones perfectas. «Han convertido la carpintería en ingeniería», murmuró. Su equipo midió densidades, resistencia a la tensión y resistencia al corte. Cada teste desafiaba las expectativas. El compuesto laminado podía soportar casi el doble de carga que el aluminio a la mitad del peso. Resistía la humedad, el calor y la vibración. Cuando un técnico intentó separar dos paneles con una prensa hidráulica, la madera se agrietó, pero el enlace adhesivo no. Los alemanes usaban cola de caseína, un adhesivo derivado de la leche en sus propios entrenadores y planeadores de madera. Era barata y fácil de hacer, pero se degradaba con la humedad y el calor. Esta cola británica se comportaba diferente. Parecía impermeable a todo. Henkel ordenó análisis químicos. El laboratorio informó de un compuesto desconocido en la aviación alemana, una resina sintética basada en fenol y formaldehído, catalizado bajo presión. Cuando se calentaba, no se ablandaba, se endurecía más, convirtiéndose en un polímero termoestable que unía las fibras de madera a nivel molecular. Era en esencia armadura sintética oculta dentro de la madera. Henkel no pudo ocultar su frustración. La industria química de Alemania, una vez la envidia del mundo, había producido maravillas como fuente de combustible sintético y caucho. Sin embargo, nunca había desarrollado este tipo de adhesivo. La razón era pelunosamente simple: recursos. Las resinas fenólicas requerían fenol y metanol derivados del carbón, y ambos estaban siendo consumidos por la producción de explosivos. Incluso si la Luftwaffe hubiera conocido la fórmula, no habrían podido fabricarla en cantidad. El descubrimiento encendió una mezcla de admiración y desesperación. El mosquito no era solo rápido, era genio práctico. Cada componente contaba una historia de adaptación. Los británicos habían tomado sus escaseces y las habían convertido en innovación. El fuselaje se moldeaba en dos mitades espejo sobre formas de concreto en fábricas de muebles. Cuando se pegaban juntas, formaban un caparazón hermético que no requería refuerzos internos. El resultado era más suave, más ligero y más fuerte que cualquier construcción rematada. Uno de los asistentes de Henkel, un joven ingeniero llamado Vogel, miraba la sección transversal de un ala bajo magnificación. «Parece vivo», dijo en voz baja. Las líneas de cola formaban patrones como las venas de una hoja. Tenía razón. La estructura se flexionaba bajo tensión en lugar de fracturarse. Absorbía el choque, disipaba energía y volvía a su forma. En un mundo obsesionado con la rigidez, el mosquito había sido construido para doblarse. Cuando Henkel presentó sus hallazgos al comando de la Luftwaffe, la sala quedó en silencio. Colocó dos muestras sobre la mesa, una de aluminio, una de abeto laminado unido con la resina británica. La muestra de madera se dobló y volvió a su posición. La de aluminio quedó deformada. «Señores», dijo,
Habíamos estado construyendo el tipo equivocado de fuerza. Pero el orgullo muere difícilmente. Algunos oficiales se negaron a creer que la cola pudiera ganar una guerra. Otros exigían una réplica alemana, un Maque hornado, para probar el concepto. Sin embargo, en el fondo, los ingenieros sabían la verdad. Podían copiar la forma, las dimensiones, incluso los motores, pero no podían copiar el alma del mosquito, la cola que convertía madera frágil en un arma. Mientras empacaban sus muestras para Berlín, el olor de la resina británica aún colgaba en el hangar. Dulce, agrio, inquebrantable. Hankel se demoró un momento más, pasando una mano enguantada sobre el ala astillada. Construyeron esto en una fábrica de muebles, y nosotros, con todo nuestro acero, no podemos alcanzarlo. La orden vino desde arriba. Si los británicos podían construir un bombardero de madera que superara a cada caza alemán, entonces Alemania construiría uno más rápido, más fuerte y más letal. El proyecto recibió un nombre destinado a burlarse de su rival: Muque, el mosquito, un pequeño insecto destinado a picar al mosquito británico. Sobre el papel, parecía una declaración de orgullo, un intento de probar que la ingeniería alemana podía dominar cualquier cosa que los aliados inventaran. En la práctica, se convirtió en una tragedia a cámara lenta de exceso de confianza. Los primeros prototipos fueron asignados a un pequeño equipo en el Instituto de Investigación Aeronáutica en Brunswick. Comenzaron con dibujos del mosquito capturado y los fragmentos que el equipo de Hankel había catalogado meticulosamente. Pero desde el principio, los números los traicionaron. Los británicos habían usado balsa ligera importada de Ecuador, una madera a la que Alemania ya no podía acceder debido a los bloqueos aliados. Sus ingenieros sustituyeron pino y haya, más duros, más pesados, más disponibles. Una sola sección de ala que pesaba 280 kilogramos en el mosquito se hinchó a 410 en la maqueta del Muque. La cola también fue un compromiso. Sin acceso a resina fenólica, el equipo volvió al adhesivo de caseína mezclado con formol para retrasar la degradación. Funcionaba bastante bien en clima seco, pero bajo calor y humedad comenzaba a ablandarse. Un defecto que cada ingeniero reconocía, pero ninguno se atrevía a informar. Aún así, la maquinaria de propaganda del Reich exigía resultados. Los informes de Hankel advirtiendo sobre inestabilidad adhesiva fueron silenciosamente reescritos antes de llegar a Berlín. Se emitieron órdenes de producción a fábricas de muebles en Dresde y Kassel. Irónicamente, el mismo tipo de talleres que los británicos habían usado con éxito. Pero los trabajadores alemanes enfrentaban condiciones diferentes: escasez de materias primas, constantes ataques aéreos y escasez de mano de obra capacitada. El mosquito había nacido de la creatividad. El Muque nació de la desesperación. A finales de 1943, el primer prototipo estaba completo. Una imitación esbelta y pálida del avión británico. Bajo los focos parecía lo suficientemente convincente. Motores gemelos, fuselaje suave, dimensiones idénticas. Pero la ilusión terminó tan pronto como dejó el suelo. Durante su vuelo inaugural, el piloto de pruebas, Hauptmann Ernst Kessler, notó controles lentos y vibración inesperada a alta velocidad. A 350 millas por hora, las alas comenzaron a resonar. Las capas laminadas gemían audiblemente. En minutos, finas grietas se extendieron por los bordes de ataque. Redujo potencia y aterrizó bruscamente, el tren de aterrizaje colapsando bajo la tensión. Cuando los ingenieros examinaron el daño, encontraron al culpable. La humedad se había filtrado en las líneas de cola, debilitando las uniones. El adhesivo no había fallado completamente, pero se había ablandado lo suficiente para alterar la forma aerodinámica. En aviación, lo suficiente era fatal. El segundo prototipo no tuvo mejor suerte. Construido con adhesivos modificados y refuerzos extra, voló más pesado y más lento. Sobre el papel alcanzó 360 millas por hora, más rápido que un Henkel 111, pero aún 50 millas por hora más lento que el mosquito que debía alcanzar. Un tercer prototipo se desintegró completamente durante una prueba de picado a baja altitud. Los investigadores intentaron culpar el error del piloto, pero la verdad era obvia. La madera se había delaminado en pleno vuelo, arrancando el ala del fuselaje. Para 1944 el proyecto Muque estaba efectivamente terminado.
Lo que quedaba eran los informes, documentos gruesos y meticulosos llenos de tablas y gráficos, pero también algo raro en la escritura técnica alemana: desesperación. Un memorándum de un ingeniero senior admitió que el diseño no puede alcanzar paridad con la construcción británica debido a limitaciones fundamentales de materiales. Otro, escrito en los márgenes de un informe de prueba, decía simplemente: estamos luchando contra la física con papeleo. En el Ministerio de Aviación del Reich, nadie quería dar la noticia a Hermann Göring. Su furia por el mosquito ya se había convertido en leyenda. Había prometido a Hitler que la Luftwaffe recuperaría los cielos. Sin embargo, bombarderos de madera aún volaban sin desafío sobre Berlín, burlándose de ellos con cada incursión diurna. Cuando finalmente se enteró de que el Muke había sido cancelado, rompió un cenicero de cristal contra la pared y gritó: «Somos derrotados por carpinteros». Para los ingenieros, la humillación cortaba más profundo que cualquier reprimenda. La identidad de Alemania descansaba en la metalurgia de precisión y control, cualidades que los británicos de alguna manera habían puesto patas arriba. El mosquito no era perfecto, era audaz. Rompía reglas que la ingeniería alemana consideraba sagradas. Nunca confíes en materiales orgánicos. Nunca dependas de artesanía manual. Nunca toleres variabilidad. Y sin embargo, funcionaba. Su caparazón de madera se flexionaba donde el metal se agrietaría. Absorbía vibraciones donde los remates fallarían. Henkel, que había visto desarrollarse todo el fiasco, escribió en su diario personal ese otoño: «Estamos atrapados por nuestra propia lógica. Tenemos máquinas sin imaginación y ellos tienen imaginación sin máquinas». Nunca envió esa línea a sus superiores. Habría sonado a traición. Pero entre sus colegas el sentimiento se extendió silenciosamente. Un reconocimiento de que los británicos habían ganado, no por industria superior, sino por el coraje de desafiar sus propios libros de texto. Para 1944 el mosquito ya no era solo un avión. Era una presencia. Se movía por los cielos nocturnos de Europa como un rumor. Imposible de predecir, imposible de detener. Los operadores de radar de la Luftwaffe temían el débil punto que aparecía y desaparecía demasiado rápido para traquear. Los pilotos interceptores lo llamaban Der Schattengeher, el cazador de sombras. Incluso las tropas terrestres que escuchaban su bajo gemido al amanecer aprendieron a mirar hacia arriba con temor, sabiendo que si un mosquito podía alcanzarlos, nadie estaba a salvo. Las estadísticas contaban historia y números que desafiaban la creencia. La tasa promedio de pérdidas para bombarderos pesados como el Lancaster rondaba entre el 5 y el 7% por misión. Para el Mosquito era menos del 1%. Un avión perdido por cada 200 salidas. Significaba que una tripulación de Mosquito, a diferencia de sus camaradas en los bombarderos más lentos y blindados, podía sobrevivir docenas de misiones. Los pilotos comenzaron a bromear sombríamente que volar un Mosquito era más seguro que cruzar Piccadilly por la noche. Pero detrás del humor yacía algo extraordinario. Un avión desarmado se había convertido en la máquina más superviviente de la Royal Air Force. Dentro de Alemania la incredulidad se convirtió en humillación. Cada informe de inteligencia que cruzaba el descritorio de Hermann Göring era otra herida a su orgullo. Una vez había prometido a Hitler que la Luftwaffe mantendría absoluta superioridad aérea. Ahora bombarderos británicos hacían visitas diarias a Berlín. Y el más exasperante de todos, el Mosquito parecía elegir su momento para máxima humillación. En enero de 1943, había lanzado bombas en Berlín justo cuando Göring comenzaba un discurso radiofónico. En enero de 1944, repitió el truco durante otra reunión de alto perfil. Ambas veces escapó intacto. Göring supuestamente gritó: «Me pongo verde de envidia cuando veo esos aviones de madera volando por Berlín. Los británicos pueden perder pilotos, pero no los pierden porque vuelan tan rápido que nuestros cazas no los pueden alcanzar». La verdad era más dolorosa. La Luftwaffe había envejecido, mientras el Mosquito permanecía joven. Los mejores pilotos de Alemania se extinguían más rápido de lo que podían ser reemplazados, y la nueva generación carecía del entrenamiento para luchar contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Los bombarderos convencionales podían ser interceptados, predecidos, conducidos a zonas de muerte. El Mosquito ignoraba cada script.
Llegaba en solitario y en parejas, volando a nivel de copa de árbol, luego se desvanecía en las nubes. Para cuando el radar lo detectaba, ya se había ido. En Rechlin y Peenemünde, los ingenieros intentaron desarrollar interceptores más rápidos, nuevas variantes del Focke-Wulf 111, el Messerschmitt 410 de alta altitud, incluso el Messerschmitt 266 propulsado por reactores. Sobre el papel, los reactores podían alcanzar al mosquito. En práctica, nunca podían estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Los motores a chorro de la época necesitaban pistas largas, fuente perfecto y manejo delicado. El mosquito solo necesitaba un trozo de hierba y 2 Merlin. Para los civiles alemanes, el mosquito se convirtió en un arma psicológica más poderosa que cualquier bomba. Sus incursiones eran precisas: estaciones de ferrocarril, oficinas de la Gestapo, centros de comunicación, pero llevaban peso simbólico mucho más allá de su daño físico. En Berlín la gente susurraba que los británicos habían construido un avión invisible al radar. En Copenhague y en Oslo ocupadas, la resistencia celebraba cada aparición como prueba de que los aliados podían golpear en cualquier lugar, en cualquier momento. El rugido del mosquito se convirtió en el sonido de la inevitabilidad. La RAF entendió este poder y lo usó sin piedad. Cuando los bombarderos pesados martillaban ciudades alemanas por la noche, los mosquitos volaban adelante para lanzar incendiarios y bengalas, marcando objetivos con precisión milimétrica. Cuando los bombarderos regresaban a casa, los mosquitos volvían horas después para golpear equipos de rescate y puestos de mando. Parecían incansables, omnipresentes, intocables. Incluso volando solos, un solo mosquito podía forzar a la Luftwaffe a movilizar escuadrones enteros de interceptores, quemando combustible precioso y agotando pilotos para nada. El alto mando alemán respondió con desesperación disfrazada de estrategia. Se construyeron nuevas redes de radar para rastrear objetivos rápidos, y los oficiales de propaganda afirmaban que el mosquito estaba sobrevalorado, que su velocidad venía a costa de carga útil, pero los números no podían ocultarse. Solo en 1944, los bombarderos Mosquito lanzaron más de 1.900 toneladas de explosivos con menos de 200 aviones perdidos. La cifra era tan eficiente que un oficial británico bromeó: "No es un bombardero, es un instrumento quirúrgico". Para el otoño, la rabia de Göring se había convertido en superstición. Ordenó a sus ayudantes nunca mencionar el avión por su nombre durante las sesiones informativas, como si el silencio pudiera borrarlo. Los registros del comando de cazas muestran un patrón de agotamiento: pilotos afirmando perseguir fantasmas que se desvanecían en las nubes. Las estaciones de radar informaban ecos falsos moviéndose más rápido que sus límites de calibración. Las tripulaciones terrestres juraban que veían mosquitos a altitudes que ningún motor de pistón podía alcanzar. El mito había superado a la máquina. El Dr. Henkel, el ingeniero que una vez había diseccionado un mosquito capturado, observó todo esto desarrollarse desde su laboratorio. Había dejado de corregir a sus colegas cuando llamaban al avión un fantasma. En sus notas privadas escribió: "No es la madera lo que nos aterroriza, es la idea de que algo tan ligero pueda llevar tal poder". Para el último invierno de la guerra, el simple nombre del mosquito podía silenciar una sala en los centros de mando de Alemania. Los informes de avistamientos llegaban con un suspiro en lugar de una alarma. Todos sabían que para cuando llegaba la advertencia, el daño ya estaba hecho. La Luftwaffe aún volaba, pero su moral estaba hueca. Para ellos, el mosquito no era un avión, era inevitabilidad, precisión y humillación con forma de alas. Cuando la guerra terminó en 1945, el mosquito ya se había convertido en leyenda. Había volado más de 80.000 salidas de combate, fotografía, bombardeo, marcaje de objetivos y combate nocturno con pérdidas tan pequeñas que incluso los estadísticos dudaban de su precisión. En los hangares de la Europa de posguerra, su esbelto fuselaje de madera parecía un artefacto de otro mundo, algo demasiado elegante para haber pertenecido al caos que lo creó. Alemania yacía en ruinas, sus ciudades chamuscadas por los bombarderos pesados que el mosquito había guiado con precisión inquietante. Y sin embargo, en las mentes de los ingenieros que sobrevivieron, no era el Lancaster o el B-17 lo que recordaban con asombro. Era el fantasma de madera que había humillado su ciencia. Al final de la guerra, equipos de inspección aliados invitaron a ingenieros alemanes capturados a recorrer la planta de de Havilland en Hatfield. Entre ellos estaba el Dr. Karl-Heinz Henkel,
el mismo hombre que una vez había diseccionado un mosquito derribado y declarado su cola un milagro. Ahora permanecía en el salón de montaje, observando a artesanos en overoles pulir las mitades curvas del fuselaje antes de ser pegadas juntas. El olor a resina llenaba el aire otra vez, agudo, químico, inolvidable. Se volvió hacia su escolta británica, un joven ingeniero apenas salido de la universidad, y preguntó cuántos hombres habían diseñado este proceso. El británico sonrió. No muchos, pero miles lo construyeron. Esa frase se quedó con él durante años. En un informe de posguerra, Henkel escribió que el verdadero secreto del mosquito no era química ni aerodinámica, sino cultura, una disposición a dejar que artesanos y científicos compartieran el mismo espacio. Donde las fábricas de Alemania habían sido gobernadas por jerarquía rígida y miedo al fracaso, los británicos habían permitido la improvisación. Un fabricante de violines podía enseñar a un ingeniero sobre resonancia. Un químico podía aprender de un trabajador de muebles. De esa colisión de mundos había surgido algo que ninguna teoría pura podría haber predicho. Las lecciones se extendieron rápidamente. A finales de los años 40, ingenieros en ambos lados del Atlántico comenzaron a experimentar con nuevos materiales laminados, fibra de vidrio, compuestos de resina y, más tarde, fibra de carbono, todos descendientes directos de la piel de madera del mosquito. Lo que había nacido de la escasez se convirtió en la base de la abundancia. Incluso la industria aeroespacial estadounidense recién formada estudió los métodos de de Havilland. Los ingenieros de Boeing llamaron al mosquito el ancestro de cada armazón compuesto que construimos hoy. Para Gran Bretaña, el éxito fue vindicación. Su idea imposible no solo había funcionado, sino que había cambiado el mismo significado de la ingeniería. Una vez le dijo a un periodista, no estábamos tratando de superar al enemigo en músculo, estábamos tratando de superarlo en pensamiento. Sus palabras resonarían a través de cada generación de diseñadores que siguieron. Y para los alemanes que habían intentado imitar el mosquito, el avión se convirtió en un espejo reflejando sus propios límites. Los prototipos del Mücke fueron fundidos después de la guerra, ninguno sobrevivió. Pero en los archivos de lo que se convirtió en la nueva industria de aviación de Alemania Occidental, las notas de Henkel perduraron. La última línea de su último diario de guerra decía: probaron que la imaginación, cuando está disciplinada por la necesidad, es más fuerte que el acero. El tiempo transformó al mosquito de un arma en una lección. Enseñó que el progreso a veces no viene de la abundancia, sino de la desesperación. No de metal y músculo, sino de atreverse a ver belleza en lo ordinario. Del contrachapado y la cola había surgido una máquina que aterrorizó a un imperio y redefinió lo que era posible. Hoy, los historiadores aún debaten si el mosquito fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Pero los números hablan por sí mismos. Más rápido que cualquier caza de su época, más ligero que cualquier bombardero y más letal para el orgullo del enemigo que para sus tropas. Cuando pasas junto a uno en un museo, su superficie aún brilla como roble barnizado. Casi puedes oler a resina, el fantasma de esa cola que una vez desafió a un imperio. Los hombres que lo construyeron ya no están, sus nombres dispersos por archivos y aeródromos. Sin embargo, su idea permanece viva. Cada vez que un avión de línea moderno despega con alas compuestas o una nave espacial se lanza envuelta en resina y fibra, probaron que la tecnología no nace de la comodidad, sino del coraje. El coraje de construir lo que todos los demás llaman imposible. Así que la próxima vez que veas una fotografía del mosquito, esbelto, suave y silencioso, recuerda lo que representaba. No solo ingenio británico, no solo necesidad de tiempos de guerra, sino el momento en que la imaginación superó al fremeo. Si crees que la verdadera fuerza reside en atreverse a soñar más allá de la lógica, comenta almohadilla 1 abajo. Y si piensas que el mundo todavía subestime el poder de la creatividad humana, deja un me gusta y suscríbete para más historias no contadas que nos recuerdan por qué incluso la madera y la cola pueden cambiar la historia.